Muy buenas a todos, bitumeros. En el noticiario de hoy te contamos que un estudio de Nansen apunta a que FTX y Alameda podrían haber estado confabuladas desde el principio para crear un esquema fraudulento. Además de esta noticia te contaremos que tras The Merge, los mineros de Ethereum podrían pasarse a Litecoin. Maker Teleport, un nuevo servicio para transacciones rápidas de DAI entre Ethereum, Optimism y Arbitrum. Sony tiene una nueva patente para integrar NFTs en PlayStation. Si te gusta nuestro contenido, recuerda apoyarnos con un like, un comentario y además si quieres estar informado de las noticias cripto más importantes, suscríbete y dale a la campanita. ¡Empezamos! Tras la implementación de The Merge, los mineros de Ethereum han tenido que buscar otras cadenas de bloques Proof of Work a las que migrar para poder seguir dando uso a sus rigs de minería. Ahora, Alan Austin, director de Litecoin Foundation, ha hecho un llamamiento a estos mineros asegurando que la minería de Litecoin es una de las más rentables. Al mismo tiempo, la seguridad que ofrece la minería coloca a Litecoin como la blockchain con más tiempo de funcionamiento ininterrumpido, ya que recientemente ha cumplido 11 años sin caídas. Minar en la red de Litecoin no requiere tanta potencia informática como Bitcoin. Además, ofrece buen rendimiento y permite que los mineros mantengan, vendan o conviertan sus LTC una vez minados. Queremos conocer tu opinión sobre este tema. ¿Crees que es buena idea que los mineros de Ethereum se pasen a Litecoin? ¿O apoyas la decisión de Ethereum de eliminar la minería por el exceso consumo de energía? Compártenos tu opinión en los comentarios del vídeo. MakerDAO, una de las plataformas DeFi más populares y responsables de la stablecoin DAI, ha presentado Maker Teleport, un nuevo servicio que permite la circulación rápida y sin costes de DAI entre Ethereum y las capas 2, Optimism y Arbitrum. Optimism y Arbitrum son redes de capa 2 conocidas por implementar rollups que agrupan varias transacciones y las ejecutan en Ethereum, mejorando la velocidad y reduciendo las tarifas de transacción. Con Maker Teleport se facilitan las transferencias de alta velocidad de DAI ejecutándose desde Ethereum hacia Arbitrum y Optimism. Maker planea una segunda etapa del servicio que implementará la transferencia rápida entre las dos cadenas de capa 2. Cada red de capa 2 tiene un límite de deuda de 1 millón de DAI. Para la transferencia, en las transacciones desde Ethereum a las capas 2, el DAI se quema en la red L2, se acuña en la capa 1 y se envía al usuario cuando Maker Oracles confirma la transacción en la capa 2. En las transacciones entre capa 2, el DAI se quema en una red y se acuña en la otra, enviándose al destinatario cuando la transacción es confirmada por Maker Oracles. Una patente presentada por Sony ha puesto a la compañía en el centro de atención de la industria cripto, ya que parece que está en sus planes integrar blockchain y los NFTs en su ecosistema de juegos de PlayStation. La compañía de tecnología con sede en Japón presentó una patente sobre el seguimiento de activos digitales ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. La patente fue presentada en julio del año pasado y publicada recientemente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La patente de Sony describe una tecnología para crear, modificar, rastrear, autenticar y transferir activos digitales únicos asociados a un videojuego. Estos activos digitales pueden ser elementos multimedia como imágenes y vídeos de juegos y hasta personajes de juego, según indica la patente. Según la organización de contenido tecnológico TwigTown, Sony está describiendo un mercado NFT donde los usuarios de PlayStation pueden comprar, vender y alquilar archivos guardados, artículos personalizados en el juego, equipamiento de personajes y mucho más. Además, la compañía tecnológica quiere brindar a los fanáticos de los videojuegos, jugadores de eSports, influencers y streamers la posibilidad de crear artículos u objetos de colección como NFTs con los que puedan entregar valor o utilidad a sus propietarios más allá de los videojuegos. La compañía indicó que los activos digitales pueden ser activos multimedia digitales de videojuegos que representan momentos únicos de un videojuego. Un informe publicado por Nansen, una empresa de análisis blockchain, FTX y Alameda Research, habrían estado confabuladas desde el principio, ya que ambas entidades fueron creadas por Sam Bankman-Fried. Nansen identifica varias direcciones de carteras que posicionan a Alameda
como uno de los proveedores de liquidez de FTX. Desde mayo de 2019, de los 350 millones iniciales de FTT, 27 millones terminaron en la cartera de Alameda. Además, solo 2 firmas controlaban el 86% del suministro combinado. Esto significa que la circulación libre de FTT era mínima, lo que provocaba que el precio del token fuera muy vulnerable a la manipulación. Cuando en 2021 el FTT alcanzó su máximo histórico de $84, ni FTX ni Alameda podían vender sus posiciones sin provocar recelos en el mercado, por lo que optaron por utilizar sus posiciones como garantía para pedir préstamos. Los problemas comenzaron cuando Alameda y FTX comenzaron a reinvertir los préstamos en sus propios tokens FTT, lo que daba lugar a un mayor apalancamiento. En junio de 2022, cuando se inició la actual crisis del mercado cripto, Alameda se enfrentó a una crisis de liquidez imposible de resolver, ya que todo dependía de su token FTT, que tampoco podían vender, ya que si perdía valor, el exchange no dispondría de liquidez. Los datos en cadena muestran que más de 4.000 millones de dólares en tokens FTT se enviaron desde Alameda a FTX, por lo que es posible que buscasen préstamos por este valor. En este momento, Changpeng Zhao, CEO de Binance, publicó su tweet en el que anunciaba que estaba dispuesto a liquidar sus posiciones de FTT, comparando a FTX con Luna y provocando la crisis que ha llevado al exchange a firmar el capítulo 11 de quiebra en los Estados Unidos. Y si has llegado hasta el final del vídeo, te invitamos a suscribirte al canal en este botón y así podrás seguir toda la actualidad cripto. En este lado encontrarás un vídeo que te recomendamos y en este otro lado una lista de vídeos para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Pasad un feliz fin de semana, bitumeros. ¡Adiós!